Buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar de discusión del cuarto caso de la Liga SERAM. Yo soy Regina Teruel, soy residente del Hospital de la C de Valencia y colaboro con la coordinación de casos de la Liga. Hoy nos acompaña la doctora Ulrike Novo. Hola, ¿cómo estás, Ulrike? Hola, ¿qué tal, Regina? La doctora Ulrike Novo es adjunta de la sección de Radiología Musculoesquelética de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid y ha sido la miembro del jurado encargada de este caso tan interesante de imagen del sistema musculoesquelético que hemos tenido. Antes de empezar con la presentación, me gustaría agradeceros a todos vuestra participación en la Liga. Habéis respondido casi 280 personas a este último caso, que se dice pronto, y me gustaría animaros a seguir participando, recordándoos de que desde la Liga SERAM se ha ampliado considerablemente el número de premios a los participantes, que podéis encontrar el resumen de todos los premios en la pestaña de proyecto de la página web, en el apartado de reglas, pero que hasta los primeros 30 resis con mayor puntuación se van a llevar premio. Quiero darle enhorabuena también a los equipos que lideran la clasificación actualizada, a Digolfi, Arni, Kajavi de la SERAM y a Polígono de Willis del CIR. Y por último, recordaros que está abierto el envío de casos en la plataforma hasta el 31 de enero, que tenéis las instrucciones en la página web y que el caso elegido por los miembros del jurado como mejor caso clínico recibirá una inscripción gratuita al Congreso de la SERAM de 2024. Recordad que al final del webinar podremos responder a las preguntas, así que las podéis escribir en el chat. Y cuando quieras, Ulrike. Vale, pues si queréis vamos empezando. Voy a compartir pantalla. Y iniciar presentación. Se ve bien, ¿verdad? Perfecto. Vale, genial. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Quiero agradecer a la SERAM el haberme invitado a formar parte del jurado en la sección de músculo esquelético y sobre todo haberme invitado a presentaros este caso. Al buscar y elegir un caso para poner a los residentes para esta liga, intenté buscar un caso que el diagnóstico no fuera demasiado complicado, que no fuera demasiado raro porque no me parecía didáctico, y luego aparte que tuviera un diagnóstico diferencial bastante amplio, porque me parece que es una buena forma de estudiarlo y una buena forma de aprender. La información clínica que teníamos de la paciente antes de hacerle la primera prueba de imagen que le hicimos, que fue la ecografía, es esta, os resumo un poco la historia. Es una niña de 10 años que viene el 7 de noviembre de 2021 al hospital porque desde hace una semana, desde más o menos el 31 de octubre, se nota como un bulto en la zona más medial de la clavícula. No ha tenido ningún traumatismo que ella recuerde, se le insiste bastante en eso. Y en la exploración en urgencia, los pediatras lo que ven es tumefacción en la articulación esternoclavicular, no palpan claro bulto, le duele cuando se le toca ahí a la niña, pero la movilidad está completamente conservada. Se le hace una analítica en urgencias, la fórmula leucocitaria era completamente normal, tampoco tenía fiebre, y lo único que destaca así un poco es una VSG un poco alta, de 50, lo normal en nuestro hospital es hasta 25, y una proteína C reactiva de 1,17. Lo normal en nuestro hospital es hasta 0,5 y que son marcadores un poco inespecíficos. En urgencias también le hacen una radiografía. En nuestro hospital no ve el radiólogo, la radiología simple de urgencias, y lo vieron los pediatras, lo describieron como que no había fracturas ni lesiones óseas agudas. Visto a posteriori, ya teniendo más pruebas de imagen, se ve periostitis aquí en capas de cebolla en la zona más medial de la clavícula. Y la primera pregunta que os hago es, en la ecografía que se le hace programada en el servicio de rayos, se le hace una semana después de la visita a urgencias, es decir, 2 semanas después de que empiece la clínica, en una ecografía de la zona esternoclavicular, en la que ella nota el bulto. Y la pregunta es sobre los hallazgos en esta ecografía. Aquí veis las imágenes. Se ve hipocogenicidad aquí en el periostio, un engrosamiento bastante marcado del músculo pectoral, con zonas hiperecogénicas, zonas hipocogénicas y con aumento de la señal Doppler. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta: hipocogenicidad en el periostio, hiperecogenicidad y aumento del volumen en el músculo pectoral, con aumento de la señal Doppler. Prácticamente todos habéis contestado bien a esta pregunta. Os digo por qué las otras no son ciertas. Esta es porque el volumen en el músculo pectoral no es normal y esta porque no hay colecciones, lo que hay es edema en el músculo y no hay derrame articular.
pero bueno, esta no habéis contestado prácticamente ninguno. Y mientras le estaba haciendo la ecografía a la niña, me vino a la cabeza un caso que vi durante mi rotación de Alcorcón. Roté 2 meses allí cuando era R3 y aprovecho para mandarles un saludo si alguno de ellos me está viendo. Y era un niño un poco más mayor y con la patología más evolucionada, pero me recordó bastante. Y le pregunté a la niña si había notado dolor en otras articulaciones meses o años atrás. Y entonces me contó que ella hacía danza de telas aéreas, que es esto, yo la verdad es que lo tuve que buscar en Google, y que antes del verano había empezado con dolor en los 2 tobillos, que había ido al fisio y que le habían diagnosticado de fascitis plantar, que el cuadro se resolvió y que tampoco le dieron mayor importancia. Entonces, ante estos hallazgos de ecografía, os pregunto qué conducta parece más adecuada como paso siguiente. Habría otra opción buena más, que es hacer un TAC, pero no os la puse a propósito entre las opciones. Y prácticamente todos habéis contestado bien, realizar resonancia, quizá también porque era la otra prueba de imagen que había en la plataforma, pero no tiene mucho sentido realizar un control ecográfico o un seguimiento clínico a una patología que no sabemos lo que es y que potencialmente puede ser algo maligno porque tiene reacción perióstica. Y a pinchar una articulación en la que no hay líquido tampoco tiene mucho sentido. La tercera pregunta es sobre los hallazgos en la resonancia. Le hacemos una resonancia de clavícula y con contraste. Entonces, aquí lo que vemos, esto es una secuencia sensible al líquido, esto es un T1 axial. Vemos edema en la medular ósea, periostitiis y edema en el músculo y en las partes blandas alrededor. Y también le hacemos un estudio con contraste dinámico. Es un T1 con supresión grasa, esta es la primera secuencia de contraste, esta es la última, y vemos un realce progresivo, que realza más las partes blandas alrededor que la medular ósea. Por lo tanto, esta pregunta ya ha habido más disparidad de respuestas. La respuesta correcta era periostitis clavicular con edema en el músculo pectoral y edema óseo en el tercio proximal de la clavícula, que la mayoría habéis contestado bien. Algunos de vosotros habéis contestado que había colección intramuscular, no había colecciones organizadas. Y rotura de la cortical con una masa de partes blandas tampoco. Y no hay derrame. Aquí podéis ver la imagen, esto sería la articulación, que no hay líquido. Entonces, ante esto, ¿qué diagnóstico parece menos probable? Esta pregunta sí que ha sido bastante controvertida porque es verdad que el osteosarcoma, aunque hay que incluirlo en el diagnóstico diferencial, es poco probable. La osteomielitis sí sería más probable, pero no tenemos artritis. No hay derrame en la articulación. Y ya, teniendo en cuenta los hallazgos, ¿qué diagnóstico parece más probable? Aquí sí que habéis arrasado. Osteomielitis crónica multifocal recurrente. Prácticamente ninguno ha contestado ninguna de las otras opciones, así que muy bien. Os voy a hablar 4 pinceladas de cada uno de los diagnósticos que incluimos dentro del diagnóstico diferencial, en este caso. El granuloma eosinófilo nos lo planteamos pues porque cuadraba por edad, es una lesión pseudotumoral de origen desconocido, se cree que puede haber un antecedente de neoplasia, infección o algo metabólico y puede afectar al hueso, a la piel o a los ganglios linfáticos. Y cuando afecta al esqueleto se ve una lesión lítica metadiafisaria, que sí que cuadraría, con halo escleroso y la reacción perióstica cuando la tiene es en capas de cebolla. Entonces sí que nos lo planteamos como diagnóstico diferencial. El osteosarcoma hay que incluirlo porque es el tumor primario maligno más frecuente en la infancia, pero sería una lesión mucho más agresiva, con más destrucción cortical y medular, con una reacción perióstica más agresiva en rayos de suelo triángulo de Codman y no es frecuente que sean capas de cebolla. Y tendría mucha más masa de partes blandas que en nuestro caso. Y la osteomielitis también hay que tenerla en cuenta. Lo que no nos cuadraba era la clínica, no tenía fiebre ni alterada la fórmula leucocitaria. Y luego la clavícula es poco frecuente que se afecte. En este caso es de la literatura, es de la radiopedia, veíamos una afectación del extremo proximal de la clavícula, pero con más realce de la medular ósea, con una colección con pared que realza y con mayor realce de partes blandas. En cambio, en la osteomielitis crónica multifocal recurrente, la afectación de la clavícula sí que es muy característica.
Y en los primeros brotes la afectación empieza por la zona medial, con una zona lítica con reacción perióstica, y durante las remisiones estas lesiones se van esclerosando. Y en cada nuevo brote se forman nuevas áreas líticas cada vez más laterales, más distales en la clavícula, que se siguen curando con esclerosis. Este es el caso que os contaba del niño de Alcorcón cuando ya tenía 15 años, que vemos un nuevo brote con una zona lítica, pero con muchísima esclerosis alrededor de las lesiones que han ido curando. Como criterios para el diagnóstico diferencial, así a grosso modo, tener en cuenta el curso clínico, que es en brotes, con momentos de exacerbación, con varias articulaciones afectadas, con momentos de mejoría. La afectación de zonas inusuales para la osteomielitis infecciosa, como por ejemplo en este caso la clavícula. Que no haya colecciones ni fístulas y que no responda a tratamiento antibiótico. Y ya siguiendo con nuestro caso, con el de la niña, cuando estábamos viendo la resonancia vinieron los pediatras a verla con nosotros y bueno, estábamos viendo un artículo sobre el SAFO y entonces la pediatra recuerda que la niña había tenido un episodio de acné en la mejilla durante el verano, que le habían tratado con clindamicina que no había mejorado y que además le habían aparecido unas lesiones pustulosas, eczematosas en la mano, que al principio pensaban que era del gel hidroalcohólico de lavarse tanto, pero después le aparecieron otras en la planta de los pies. Y esto ya nos orientaba más hacia el síndrome SAFO. El síndrome SAFO es un síndrome un poco frecuente, es un acrónimo de sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis y osteitis. Le hicimos también un TAC un poco para definir mejor la zona lítica y la reacción perióstica, que podemos ver aquí, y se decide hacer una biopsia percutánea. En la descripción de AP de la biopsia hablan de una lesión perióstica osteoblástica de aspecto reactivo, sin objetivarse criterios diagnósticos de malignidad ni componentes lesionales, pero apostillan que la biopsia posiblemente no sea representativa de la lesión descrita clínicamente. Entonces, para llegar a un diagnóstico definitivo, se hace una biopsia abierta que hacen los traumatólogos en quirófano. Y se describe una lesión osteoblástica con cambios reactivos sugestivos de osteitis crónica y que se valore en contexto clínico y radiológico. Todas las pruebas de microbiología para virus, hongos, bacterias, micobacterias, todo era negativo. Y le hacemos una gammagrafía para ver si tiene otros focos de captación aparte de la clavícula y que no estén dando la cara, que no estén dando síntomas en ese momento. Entonces vemos aquí la captación de la clavícula, pero aparte captaba también el maxilar, que la niña no tenía ningún síntoma. Y le hacemos la resonancia de mandíbula. Y en la resonancia vemos unos hallazgos muy parecidos a los de la resonancia de clavícula. Vemos edema óseo, vemos periostitis, vemos edema de partes blandas y además estaba haciendo una sinusitis reactiva a las lesiones óseas. Entonces, ya como conclusión, pues la lesión de la clavícula la catalogamos como osteomielitis crónica con probable forma incompleta de síndrome SAFO, porque la verdad es que sinovitis no tenía. Y ya como mensajes para que os llevéis a casa y para la vida, es que abráis bien los ojos en las rotaciones, que todo lo que aprendáis os va a servir luego en el futuro como adjuntos, y que en la ecografía habléis con los pacientes. Los pacientes no son maniquíes y os pueden dar mucha información, aprended toda la clínica que podáis e incluso también, si podéis, exploración. Y muy importante la relación con los clínicos también, sobre todo en los casos complejos o más controvertidos, verlos con ellos, hablarlo con ellos, porque os va a ayudar mucho a llegar a un diagnóstico. Y nada, ya para terminar, os dejo mi correo por si tenéis alguna duda más o si queréis venir a rotar, miren residentes de toda España a rotar con nosotros. Mi Twitter, que aunque no soy muy activa, sí que es de radiología. El Instagram de la SERME, porque muchas veces ponen casos interesantes, además son casos cortitos con muy pocas preguntas y es muy didáctico. Y bueno, el mío, que es de gastronomía, no es de radiología, pero si a alguien le interesa, pues también se lo dejo y muchas gracias. Y bueno, ahora pues las preguntas que tengáis. Pues genial, Ulrike, muchísimas gracias por esta presentación. Me parece que ha sido un caso súper docente y muy interesante. Enhorabuena. Si no, podemos ir dando por concluido este cuarto
webinar de la Liga de Casos Serán y nos veríamos el mes que viene en la resolución del 5º caso, que será patología mamaria. Y muchísimas gracias a todos los participantes y a todos los que nos estén viendo desde YouTube o desde la página web.